¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos. Un saludo afectuoso para toda la Iglesia Bíblica Solo Cristo Vida, que separa el tiempo una vez más para poder sumergirnos a un nuevo estudio acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante saber de que es un tiempo de estudio donde todo lo que abunda en nuestra mente se pone a prueba para atender de manera exclusiva a la verdad de Dios. Es por eso que es importante, de la misma forma que nos acerquemos a Él en oración, y le roguemos que Él sea nuestro ayudador durante este tiempo. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Señor, te agradecemos una vez más por tu gracia, te agradecemos por tu bondad, Señor, por tu amor que nos lleva a buscarte el día de hoy con prontitud, con deseo, Señor, con ánimo y con gozo. Señor, quita todo obstáculo en esta noche que nos inquiete, que nos lleve, que nos tiente a poder desorientar, Señor, nuestra atención de tu palabra. Nos congregamos por medio, Señor, de nuestra disposición, la disposición que tú pones en nuestro corazón para poder aprender más acerca de cómo compartir tu evangelio bíblicamente. Oh Rey, Señor, tú fuiste quien nos salvó para tu gloria. Permítenos crecer en el conocimiento de este glorioso evangelio. Gracias te damos una vez más y permite, Señor, que el día de hoy tu palabra cale en nuestros corazones y nos permita seguir llevando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, una vez más, es un privilegio para mí el poder dirigirme a cada uno de ustedes, que el Señor sea fortaleciendo sus vidas, animándolos, debido a aquella disposición que el Señor ya ha puesto en nuestros corazones. Así que, hermanos, el día de hoy tenemos el análisis del punto neurálgico, del punto más glorioso del Evangelio. Es el punto que vuelve al Evangelio buenas noticias, aquello que le da el significado a la acción de Dios como la buena nueva. Es por eso que vamos a ampliar nuestro estudio, no sabemos si será en 1, 2 o hasta 3 semanas. Lo que sí es importante es que la información que pueda ser recibida y que brota de la palabra de Dios pueda ser aplicada en el contexto inmediato de cada uno, al corto, al mediano y a largo plazo. Así que, hermanos, preparémonos, alistemos nuestros apuntes, nuestras hojas de papel, nuestros cuadernos, nuestros lapiceros, nuestros colores, resaltadores, todo lo que pueda ser necesario para poder recibir esta información y que nos ayude a poderla profundizar correctamente. Demos gloria a Dios por los recursos, por las herramientas que el Señor nos permite tener a nuestro alcance. Vamos a comenzar rápidamente. El libro que nos ayuda mucho a poder entender el Evangelio debido a la forma explicativa, detallada y ordenada en la que se expone es la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Vayámonos a la carta de los Romanos capítulo 3 versículo 21. La semana pasada que estuvimos meditando acerca de la caída completa de la creación, vimos cómo nuestro propio yo, nuestro propio ego, nuestra propia naturaleza siempre está inclinada a hacer lo malo porque luego del pecado fuimos corrompidos radicalmente. Vimos de que nadie es justo, de que no hay nadie quien busque a Dios, de que no hay nadie quien pueda hacer lo bueno delante de los ojos del Señor. Todos estamos desviados de Él, de su voluntad, de sus designios, nos hemos rebelado en contra suya y esto nos pone en una situación crítica porque Dios, que es santo, justo, puro en todos sus caminos, no puede admitir pecado en su presencia. Al no tener nosotros la santidad de Dios, estamos bajo su ira, su justa ira santa. Esto nos lleva a un panorama de condenación, a una condenación eterna, el infierno. Y es importante que sepamos que todos aquellos que no confían en Cristo como su Señor y Salvador, les espere el mismo fin. Es por eso que nos estamos preparando, porque sabemos la necesidad que hay y tenemos que proclamar este mensaje de la forma más bíblica posible. Entonces, estamos en un panorama completamente crítico, no hay salvación, sin embargo, hace la aparición la buena noticia. Una vez que el escrito que Pablo le hace a los romanos en el capítulo 3, del versículo 10 hasta el versículo 20,
vemos cómo Pablo expone y explica las razones por las cuales estamos descalificados, eliminados, desplazados de la gloria de Dios. Y el versículo 21 comienza de manera muy esperanzadora. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aparte de la ley que fuimos incapaces de cumplir en nuestras propias fuerzas, ahora se ha revelado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos aquellos que creen en Él. Qué bendición tan maravillosa y que a la vez no merecemos, pero que Dios en su gracia infinita y soberana nos permite alcanzar aquella fe. Es por eso que es importante que tengamos en cuenta la primera palabra con la que inicia Pablo este panorama en dirección hacia la buena noticia. Pero, versículo 21, pero ahora. De repente esta sea una de las palabras más causantes de alegría o tristeza en el vocabulario de nuestro idioma. ¿Por qué? Porque con esto se le da un giro a la situación. Por ejemplo, Juan Diego ingresó a la universidad en su examen de admisión en último lugar. Pero lo importante fue que ingresó. No importa si ingresé en último lugar. No ingresé en último lugar, solamente es un ejemplo. Pero imaginen que diga esta realidad. No importa si quedé primero o último, lo importante fue que ingresé a la universidad. No sabía cocinar, pero ahora, en la cuarentena, aprendí y cocino los más deliciosos potajes. De la misma forma, antes no sabía, antes estaba en una situación perdidísima en la cocina, pero ahora ya puedo cocinar. Hubo un accidente, pero no se registraron heridos ni fallecidos. Hubo una mala noticia y se cambió el giro de la sensación debido a esta palabra, el pero. De la misma forma, si decimos hubo un acontecimiento muy bueno, pero no te pudiste beneficiar de él. Uno está alegre porque hubo una buena noticia, pero no pudo ser completada esta emoción, esta alegría, porque no estuvimos dentro del grupo. Esta palabra cambia radicalmente la situación y si nos encontramos en un panorama de malas noticias, ahora este pero ingresa para llevarnos y conducirnos a la buena noticia. Este es el Evangelio, la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la obra de Jesucristo, la muerte y resurrección en la cruz del Calvario, para que todos aquellos que creen en Él como Señor y Salvador puedan ser salvados. Perdón. Y la evangelización es justamente compartir este glorioso mensaje, compartir esta obra redentora de parte de Dios hacia su creación. Es poder predicar, enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir bíblicamente. Cómo pasamos de las malas a las buenas noticias por medio de la cruz de Cristo. No puede haber evangelio, no puede haber buena nueva, no puede haber gozo sin la cruz de Cristo. Y la cruz no debe ser un motivo de solamente decir, ok, gracias por la cruz, ahora vivo mi vida porque ya Jesús me perdonó, ya murió en la cruz para que yo no tenga que hacer más nada. No, debemos entender en el contexto correcto la cruz de Cristo para que podamos predicar bíblicamente. Si nosotros no tenemos un conocimiento bíblico acerca de la cruz y no tenemos un entendimiento sano de este acontecimiento, vamos a vivir presentando el evangelio conforme a nuestras propias concepciones y esto puede terminar trayendo muchísimos malos resultados, por más que las iglesias puedan llenarse, porque al fin y al cabo, cuando llegue el día del juicio de parte de Dios, podremos estar en el lugar de las cabras y no de las ovejas. Y veremos a las ovejas ingresar a los cielos y las cabras a la condenación. Debemos tener un conocimiento puro de la cruz del Señor. Y el Evangelio comienza en el Génesis.
Así como en el Génesis comenzó el pecado, Dios establece su promesa de redención, su promesa de salvación. Y esto se le conoce como el protoevangelio o como la promesa de redención que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad, Dios está hablando, y pondré mi enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Calcañar, talón, simiente, descendencia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está hablando acerca de su creación máxima, el ser humano, y la maldición que está cayendo sobre la serpiente. Le está diciendo, la simiente de mi creación te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, haciendo referencia directa a la cruz de Jesucristo. Cristo poniéndose por encima de Satanás, pisándole la cabeza, y Satanás causándole heridas en el talón, ¿no? En los pies. Es una reflexión como Cristo, es una ilustración como Cristo queda por encima de Satanás y de su poder. Este versículo de Génesis capítulo 3, versículo 15 es el inicio de la promesa de la redención. Cómo el Señor empieza a interceder por medio de el polvo que somos, para que podamos estar reconciliados no por nuestro propio valor, sino para la gloria de Jesucristo, por la intención que Cristo tuvo para con nosotros, por la misericordia suya, por la gracia del Señor, por su amor. No porque hayamos hecho algo bueno, sino es porque simplemente a Dios le plació salvarnos y todo para su gloria. Esto nos debe llevar a que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, lo prediquemos de manera completa. Hay que decir siempre, por supuesto, la verdad en amor, pero hay que decir la verdad completa. Porque si no decimos la verdad completa, el Espíritu Santo no podrá hacer su obra. El Señor obra por medio de su palabra. Entonces podemos ir llegando a un primer punto a modo de conclusión. Es de que el Evangelio trata acerca de la cruz. El Génesis ya está mencionando la obra de la cruz de Cristo. El Evangelio trata acerca de la cruz, y si no entendemos el significado de la cruz, jamás podremos evangelizar bíblicamente. Y si jamás evangelizamos bíblicamente, pues no podremos cumplir con la gran comisión de Mateo capítulo 28, versículo 19. Jamás podremos ir y hacer discípulos a todas las naciones, jamás, porque estaremos haciendo el Evangelio a nuestro propio estilo y no a la manera de Dios. Y es importante que renunciemos a nuestras preconcepciones que han inundado nuestra cabeza acerca de cómo compartir el Evangelio para atraer a más personas, pero olvidamos de que esa es la obra del Espíritu Santo. Nuestra obra está en poder llevar el Evangelio de manera pura, completa, contundente y clara. Y si estamos aquí en esta noche es porque hemos apartado nuestro tiempo a aprender cómo evangelizar bíblicamente. Quiero hacer la pregunta, entonces, con este conocimiento de que si en la cruz se origina el Evangelio, ¿cómo puedo predicar, cómo puedo llevar el Evangelio, cómo puedo enseñar el Evangelio bíblicamente luego de haber comprendido el significado de la cruz? Vamos a comprender el significado de la cruz, pero rápidamente permítanme mencionar 3 formas. Este es el objetivo de este tercer punto, que podamos predicar el Evangelio con confianza, con conocimiento y con contentamiento. ¿De acuerdo? Confianza, con conocimiento y con contentamiento. No puede haber una predicación que confíe solamente en nuestra propia habilidad de haber. Cuando hablo de confianza, me refiero a la confianza en el poder del Espíritu Santo, a la confianza en lo que está escrito, la palabra que Dios inspiró. Y cuando me refiero a confianza, es confianza en la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando hablo de
Conocimiento me refiero a la sabiduría que Dios ha establecido y revelado aquí en su Escritura para que nosotros sepamos nuestra condición y sepamos lo que el Señor ha hecho en nuestro favor para su gloria. Y cuando hablo de contentamiento, me refiero al gozo que estuvo puesto en Jesucristo y por el cual soportó la cruz y que lo hizo vencer la muerte. De esa forma, nosotros también debemos empezar a predicar el Evangelio con confianza, con conocimiento y con contentamiento. Lo que queremos a partir de ahora es profundizar en cada una de estas aplicaciones, cómo predicar con confianza, cómo predicar como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, como lo hizo el mismo Esteban. Vamos a dirigirnos en este momento a cómo Dios manifiesta su poder. Vamos a dirigirnos a la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1 versículo 21. Dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. De esta forma es como Pablo se introduce a las exhortaciones que vemos a lo largo de la primera y segunda carta en la iglesia que se encontraba en Corinto. Y Pablo se identifica de manera clara con el símbolo máximo de la obra redentora de nuestro Señor, que es la cruz. Y predicamos a este Señor, a Cristo crucificado, porque si Cristo no llegaba a la cruz, no habría evangelio. No hay evangelio sin cruz. No hay evangelio sin cruz, y sin cruz no puede haber predicación, hermanos. Debemos tener esto bien grabado en nuestra cabeza. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezador y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Si rápidamente, tan solamente alzamos nuestra mirada al versículo 18 del mismo capítulo, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Si nosotros vemos que ha habido impacto a lo largo de la historia, fue porque los predicadores confiaron en el poder de Cristo, en el poder de Dios para salvar. Y esto trata acerca del Evangelio y predicar a Cristo crucificado. No existe de qué otra forma una persona pueda alcanzar la salvación si no esperamos que Dios haga su obra. Para eso tenemos que obedecer lo que el Señor estableció en su palabra, y es predicar con poder. Y esta predicación con poder no hace referencia a predicación levantando la voz, gritando, para que las personas vengan al arrepentimiento. No se trata rogar a las personas para que vengan, se acerquen al Señor Jesús y le pidamos, por favor, repite estas palabras después de mí. El Señor obra de acuerdo a su palabra. Y lo que debemos es enseñarle el Evangelio a las personas. No solamente ir, tocar a la puerta a alguien, decirle Dios te ama y decir ya cumplí. Se trata de enseñar el Evangelio. Enseñar requiere tiempo, enseñar requiere esfuerzo, enseñar requiere disposición. Y si no estamos con ese ánimo de poder enseñar el Evangelio, no vamos a poder estar preparados para evangelizar. La evangelización no es acto de un día ni de un evento. La evangelización es un acto continuo, es un acto permanente. El objetivo de estas clases es que podamos aprender a vivir en una cultura de la evangelización, es decir, personas que podamos emprender un estilo de vida basado en presentar el Evangelio. Aquí vemos dos cosas muy importantes. En primer lugar, vemos que los judíos buscaban señales. Jesucristo había hecho todos los milagros suficientes. Jesucristo había resucitado muertos, había
curado cojos, había devuelto la vista a los ciegos, había liberado a las personas de opresiones demoníacas. No habían más señales que Jesucristo ya podía hacer. Había caminado sobre el agua, había multiplicado los panes, todo eso a la luz de multitudes de personas, centenares, decenas, y a pesar de ello, pudimos ver de que muchos de estos que se encontraban aplaudiéndole cuando Jesucristo entraba a Jerusalén y le decían Hosana, Hosana, muchos días después le estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Nosotros debemos tener en cuenta que la salvación solamente puede venir por medio de la gracia de Dios, y de esa forma Él demuestra su poder. Las señales no son señales humanas que podemos ver, sino la obra que el Señor puede hacer para regenerar a una persona. El milagro más asombroso no es que Dios te pueda curar a ti o a mí de un cáncer. Dios lo puede hacer absolutamente sí, si está en su plan glorioso hacerlo. Pero lo que Dios hace como obra máxima en un milagro es poder resucitar a alguien que se encontraba muerto espiritualmente y traerlo a la vida. Esa es la obra que el Señor Jesucristo hace en cada corazón que cree en Él, que se arrepiente y que confía en su obra majestuosa. ¿Y cuál es esta señal? La manifestación del poder de Dios al momento de la salvación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. Este es nuestro mensaje. Nuestro mensaje no es que Jesucristo nos va a venir a prosperar o que Jesucristo quiere restituir todo lo que hemos perdido. No, nuestro mensaje es predicar la cruz de Cristo. Cartas más adelante, cuando le escribe a Filipenses, les dice a los filipos: no me voy a cansar de hablarles de la cruz de Cristo, del Evangelio de Jesucristo, porque para ustedes es seguro. Este tema debe ser el tema continuo en cada predicación, porque es la obra que el Señor ha hecho por cada uno de los que Él ha escogido para su salvación. Inmediatamente vemos que el poder de Dios está ligado a su palabra. A su palabra. Si no confiamos en su palabra, no puede haber ningún tipo de confianza en la señal que Dios ha hecho. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es la acción más poderosa de todo el universo. Gracias a su palabra, hoy existe todo lo que podemos saber que existe. Gracias a lo que Dios hizo. Gracias a la palabra de Dios que dijo: sea la luz, y fue la luz. Sean los mares, y fueron los mares. Sean los animales, y fueron los animales. Sean las áreas verdes, y fueron las áreas verdes. Todo lo que Dios dijo que se haga, se hizo. Ese es el poder de la palabra de Dios. Vemos cómo Dios manifiesta su poder en resucitar muertos. Y no me refiero solamente a Lázaro, me estoy hablando de todos los muertos espirituales que se encontraban perdidos en la oscuridad, y Cristo los llamó para vida eterna. Lo podemos ver en la transformación de Pedro, una vida que estaba siendo completamente obstinada en sus propios términos, que luego de que el Señor Jesucristo había resucitado, él volvió a continuar a hacer su vida. Él regresó a ser pescador, pescador de lo que él venía haciendo, comerciante de peces, de pescados. Por más que el Señor ya le había dicho: te voy a hacer pescador de hombres, Pedro regresó a su antigua actividad. Pablo, un judío neto, era un asesino de cristianos. Estuvo presente en el apedreamiento que se le hizo a Esteban, que lo condujo a la muerte. Y cómo Dios transforma la vida de Pedro, cómo Dios transforma la vida de Pablo. Transforman por medio de su palabra, de su accionar. Si no conocemos la palabra, si no predicamos la palabra, no puede haber transformación. Es por eso que debe ser una enseñanza constante, una enseñanza fiel. Como Juan pudo tener la salvación hasta el final de sus días y soportar cada aflicción, al igual que todos los apóstoles. Si estamos en el grupo de la iglesia de Facebook, pudimos también recordar el discípulo que tuvo Juan el apóstol acerca de Policarpo y cómo él termina muriendo en la hoguera. Y a pesar de que el César le decía: tan solamente niega a tu Señor, Policarpo se negó a obedecer lo que dijo el César, y con mucha convicción, con mucha alegría y con mucha confianza dispuso su vida para que se cumpla el acontecimiento que pudimos leer en ese artículo. Salmo número 3, versículo 8 dice que la salvación es del Señor.
La salvación no depende de nuestra forma o estilo de poder convencer a las personas, sino depende de la obra redentora del Señor. Nosotros debemos obedecer, cumplir fielmente el llamado de presentar el Evangelio, y la salvación es determinada por nuestro Dios. En Hechos capítulo 17, versículo 3 y 4, se afirma algo muy importante. Pablo se encontraba en Tesalónica declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien él anunciaba, era el Cristo. Definitivamente, al momento de predicar, debemos hacer énfasis a la obra que Jesucristo hizo por nosotros, de morir en la cruz y de resucitar. Pero para hablar de la resurrección, es importante tener en claro que el Señor murió. ¿Y en dónde murió? En la cruz. Debemos explicar por qué Él sangró en la cruz, por qué murió en la cruz, por qué tuvo que morir de esa manera y por qué no murió de un cáncer, por qué Jesús no murió naturalmente, por qué tuvo que morir en una cruz como murió. Eso lo vamos a ir analizando cuando lleguemos a la parte del conocimiento. Aquí estamos analizando la parte de cómo predicar con confianza. Y vemos a Pablo que empieza a predicar confiando en la obra de Cristo. Esta confianza es en la obra del Señor, en la obra que Jesucristo hace. ¿Y en dónde se basa? ¿En dónde se basa? En la escritura que inspiró el Padre. Vemos cómo opera aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien inspira de la misma forma estas palabras y es el Espíritu Santo quien opera, quien convence de pecado, de justicia y de juicio en cada corazón. La obra es de Cristo, el plan es del Padre y la acción operadora es del Espíritu Santo. Entonces, esta confianza tiene que ser en la Escritura, en la obra de Cristo y en la obra redentora de Cristo en la cruz y el poder de convencimiento del Espíritu Santo, no nuestro, sino del Espíritu Santo. Esta salvación es del Señor y solamente viene en la confianza en la obra de Cristo. Esta es la señal que buscaban los judíos, pero que no podían entender, porque la salvación es para los que están llamados a ser salvos. ¿Yo cómo puedo saber que una persona es salva o va a ser salva? Eso no nos compete a nosotros. Nosotros debemos predicar el Evangelio tan solamente. Predicarlo con poder. Predicarlo con esa confianza que Pablo, que Pedro tuvo. Esa confianza es la que vemos en Hechos capítulo 2, versículo 14, cuando Pedro comienza a exponer el Evangelio, y confianza tiene para con el Señor cuando dice todo lo que expuso y que lo repasaremos la próxima sesión cuando analicemos cómo predicar con conocimiento. Entonces, aquí con confianza vemos de la misma forma la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios para poder salvarnos. Para los que se pierden, la cruz es locura. Ellos dicen, no, ¿cómo voy a morir por el sacrificio de alguien más? Yo quiero hacer mi propio sacrificio para poder ganarme la salvación. Ese es el orgullo del hombre. No podemos hacer nada para poder alcanzar nuestra propia salvación, sino se trata de lo que el Señor ya ha hecho. La ley decía haz, la ley decía cumple, la ley decía sacrifícate, pero Cristo nos dice tranquilo, ya está hecho, solamente mírame a mí. Y el Evangelio trata de eso, de confiar en la obra de Cristo, decir, lo que hizo Cristo por mí fue suficiente y yo debo compartir, enseñar, testificar, anunciar esta obra. Y rogarle al Señor, cada predicación que tengamos tiene que ser revestida de oración, tiene que ser revestida de tiempo profundo con el Señor. No podemos solamente salir y decir, voy a predicar y punto. Debemos orar, en primer lugar, por la persona a quien vamos a predicarle. Debemos orar para que Dios ponga la circunstancia correcta donde presentar el Evangelio. Y por supuesto que a la hora de predicar, dejemos el Evangelio bien en claro. Esa confianza necesitamos nosotros los evangelistas para ir a testificar del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor. Ese es el carácter que de la misma forma tuvo Pablo, la confianza que tuvo Pablo cuando está en la cárcel en Filipos, es encarcelado en Filipos y no se había levantado una serie de alboroto en contra suya y
En medio del dolor, Dios le permite abrir las puertas de la cárcel por medio de un terremoto y Pablo le predica el evangelio al carcelero. A pesar del dolor, a pesar de la circunstancia que podemos estar atravesando en este tiempo de pandemia, Dios puede abrir puertas para nosotros ir y presentar el Evangelio. Eso está en Hechos 16:22 y lo profundizaremos de la misma forma la próxima semana. Cómo Pablo podía estar seguro del Evangelio que predicaba y de la obra de Cristo, porque él simplemente obedecía. Era un esclavo que seguía la orden de su amo, de su Señor. ¿Y quién es nuestro amo? Cristo Jesús. Y tenemos que confiar en la obra que Él ya ha hecho. La obra que comunicamos no se trata de lo que nosotros podamos hacer o lo que la persona que estamos evangelizando pueda realizar, sino de lo que Jesucristo ya hizo. Es esa obra y es esa confianza que debe habitar en nuestra predicación en cada instante, nuestra confianza en el Señor y predicar que solamente confiando en Cristo podremos ser salvos. Eso es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, oremos para que Dios nos permita tener esa confianza necesaria en su cruz, en la obra de la cruz, para poder cumplir el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amado Señor, gracias Padre por la obra que hiciste en nuestro favor en la cruz del Calvario. Señor, perdónanos muchas veces porque creemos de que al agradarte, Señor, tenemos que hacer miles de cosas para poder solamente complacerte, Señor. Pero tú lo que buscas es un corazón contrito y humillado que se aferre a tu obra. Ayúdanos a confiar como niños en su Padre, Señor, que creen absolutamente cada detalle de la obra que tú hiciste por nosotros en aquella cruz y para que con esa confianza, Señor, en tu plan, en tu obra y en tu convencimiento nos puedas dar, Señor, todo lo que necesitamos, Padre, para ir, Padre, revestidos y preparados a presentar tu evangelio en estos tiempos de pandemia, sobre todo que tantas personas están yéndose a la eternidad, Señor, sin ti en su corazón. Padre, capacítanos y síguenos instruyendo, Padre. Oro por mis hermanos y oro por cada uno, Señor, que separó su tiempo para recibir esta enseñanza. Permítenos seguir profundizando en esta cruz, en tu regalo en favor nuestro. La gloria sea para ti. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Estamos reencontrándonos el próximo miércoles a las 8 en punto de la noche para poder seguir aprendiendo acerca de cómo predicar con conocimiento y con contentamiento acerca de la cruz de Cristo. La próxima semana veremos todo el arsenal de profecías que hay en la Escritura para que prediquemos con sabiduría, con conocimiento. ¿De acuerdo, hermanos? Dios les bendiga y estemos animándonos unos a otros a seguir perseverando en el Señor. Tenemos vigilia este viernes a las 11:30 de la noche y separemos nuestro tiempo también para hablar acerca de lo mismo, del Evangelio, de la gloria de la cruz de Cristo. Dios los bendiga y Dios los guarde.